De la Cruz, ¿no? Sí, sí. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos, chicos. Muy bien, chicos. Como les decía, ¿no? Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, pero para ello vamos recordando lo que ya hemos trabajado en clase. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué temas hemos desarrollado? ¿Quién me puede manifestar? Eh, Como un breve resumen, nada más. Lo que se realizó fue de tildaciones. No te escuché, disculpa. Buenas tardes, profesora. De tildaciones. Ya hemos hablado de tildaciones. ¿Cuántos tipos de tildaciones hemos hablado? Disculpe, no le escuché a último que lo que dijo. Les decía, ¿qué tipos de tildación hemos visto? Tilde diátrica. Diacrítica, claro. ¿Y cuál es la otra tildación?
Chicos, a ver, Lacey levantó la mano. Chicas, hemos hablado de dos tipos de tildación. ¿Cuáles son esos dos tipos de tildación? Miss, la tilde diátrica. Ya, una es tildación diacrítica, la otra. La tilde diátrica. Claro, no, no es diátrica, es diacrítica. Ah, sí, discúlpeme, disculpe. Ajá, por eso. Una de las tildaciones es la tildación diacrítica y las otras, Prosódico. Prosódica. la primera tildación que vimos, ¿cuál es? Prosódico, Miss. Esos son los tipos de acentuación. La primera clase, ¿qué tipo de tildación vimos? Aparte de la tildación diacrítica, ¿qué tipo de tildación hemos visto? La primera clase. Hemos hablado sobre la tildación general, chicos. Reglas generales de tildación. Ajá, la tildación general que se va a basar en normas, en reglas, ¿ya? Esa es la Sí, Miss, sí. tildación, ¿ya? Reglas generales de tildación. Ujú, esa es la famosa tildación general. Es donde nosotros hemos visto que hay dos tipos de acento. ¿Cuáles son? ¿Cuál, Miss? ¿Cuál? Casi yo en la primera clase no entré, pero ya me estoy acordando que Ujú, sí, hemos visto lo que mencionó hace un momento su compañera, ¿no? Decía acento prosódico, por ejemplo. Entonces, eso no es tilde, sino son los tipos de acento. Tenemos dos tipos de acento. Para yo identificar dónde lleva la palabra tilde, debo de conocer estos tipos de acento, que toda palabra va a poseer, ¿no? Acento prosódico y acento ortográfico. El acento prosódico va a ser aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y todas las palabras la van a poseer, toditas, sin ninguna excepción, todas tienen acento prosódico, pero lo que sí no van a tener todas van a ser el acento ortográfico. ¿Por qué decimos que no todas van a tener acento ortográfico? buenas tardes, Porque no tienen profesora. tilde, profesora. ¿Cómo? ¿Por qué decimos que no todas las palabras tienen acento ortográfico? Es porque todos no tienen el tilde.
Exacto, el acento ortográfico es esa pequeña marca que nosotros le colocamos a aquellas sílabas que tienen la mayor fuerza de voz, ¿ya? A eso nos referimos. Entonces, para yo colocarle a una palabra el acento ortográfico, lo que debo de identificar primero es su acento prosódico, ¿ya? Que es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Mientras que el acento ortográfico es la marca gráfica que nosotros le colocamos a la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Esa es la diferencia. No hay que confundir entre acento y tildación, ¿ya? Yo debo de identificar, claro está, el acento de las palabras para poder determinar dónde voy a ubicar su tilde, ¿ya? Ahora, no todas las palabras del español van a poseer acento ortográfico, lo que sí van a tener todas son el acento prosódico, ¿ya? Y para ello determinar si debo de basarme en la tildación general, ¿no? Las reglas generales. Debo determinar si es aguda, si es grave, si es esdrújula o si es sobre esdrújula, ¿ya? Sabemos que las agudas, ¿cuándo las tildo? ¿Cuándo Cuando digo yo? terminan en S, en N, S y vocal. Ya, termina en NS o vocal. Es nada más ello lo que yo debo de verificar dentro de una palabra aguda o qué es lo que también debo de visualizar para yo determinar si se tilda o no se tilda. Profesora, que tiene la mayor fuerza en la penúltima palabra. ¿Será en la penúltima? A ver, Hasta ahora el primera, En la antepenúltima, Miss. ujú. A ver, para yo determinar si una palabra tiene la mayor fuerza de voz, o mejor dicho, es aguda, lo primero que debo de verificar si es su sílaba tónica, ¿ya? La sílaba tónica. ¿Y dónde tienen la mayor fuerza de voz las palabras agudas? Es en la última sílaba, no en la penúltima, sino en la última sílaba, ya en la última sílaba. Ahora, una vez que yo identifique la mayor fuerza de voz, voy a verificar si su terminación ya sé que va a ser en la última sílaba, entonces luego voy a verificar su terminación, ¿no? Si termina en N, S o vocal. Es ahí donde recién le coloco la tilde. Pero si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, ¿la tildo o no la tildo? Y tiene sí su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Digo, en la última sílaba. ¿Sigue siendo agudo o no? No, Miss, no. No. Sí va a seguir siendo aguda. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que esta palabra va a ser aguda, pero aguda sin tilde. sin tilde. Exacto. Va a ser una aguda, pero una aguda sin tilde. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo de verificar? Debo de verificar su mayor fuerza de voz y luego determinar su sílaba tónica. Digo, su terminación. Ahora, ¿cuándo digo yo que una palabra es grave?
La primera sílaba. ¿Cuándo digo yo que una palabra es grave? ¿Cómo? A ver, Samuel. Cuando termina en consonante diferente a NS y vocal. Exacto. Cuando termina en una consonante distinta a la NS o vocal, ¿ya? Aparte de ello, ¿qué debo de verificar? Que tengan mayor fuerza de voz. ¿Ya? ¿En qué posición de sílaba? En aguda sin tilde. La primera vez, Miss, ¿Cómo? ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz de la sílaba de las palabras graves? ¿Cuándo En la, digo? en la penúltima la sílaba, penúltima, Miss. Exacto. Aquí sí, yo digo que una palabra es grave cuando tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima, Sílaba, Miss. en la penúltima sílaba, exacto. Y la voy a tildar siempre y cuando tenga su sílaba tónica en la penúltima sílaba y también culmine o termine en una consonante distinta a la N, S o vocal, ¿cierto? Muy bien. Sí. Ahora, luego tengo las esdrújulas y las sobresdrújulas. ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta en las esdrújulas y sobresdrújulas? Miss, que las esdrújulas todas llevan tilde. Las esdrújulas y las sobresdrújulas, ambas, todas, se tildan sin ninguna S, Excepción. sin ninguna excepción. ¿Ya? Muy bien, sin ninguna excepción. Ahora, si es que se tildan sin ninguna excepción, ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta en ambos tipos de palabras? Para tildarla. Miss, que no terminan en más de una consonante. ¿Que no terminan en más de una consonante? No. Miss, penúltima, ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta dentro de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas? Cuando yo digo que la puedo tildar. Las Miss palabras, mamá, ¿Cómo? las palabras esdrújulas llevan el acento en la penúltima sílaba y siempre llevan la tilde. Ujú, en la antepenúltima sílaba. Y Antepenúltima las sílaba. sobresdrújulas en la trasante penúltima
En De la la tras penúltima. antepenúltima sílaba. ¿Ya? En la tras antepenúltima sílaba. Si tienen tildes, entonces, ¿qué es lo que yo debo de verificar? Debo de verificar primero su mayor fuerza de voz, su sílaba tónica. ¿Ya? Eso es lo que yo debo de verificar. Si yo no verifico ello, voy a identificar mal. Ya debo de corroborar y ver dónde se lleva o dónde se está desarrollando su sílaba tónica. ¿Ya? Chicos. Entonces, lo que yo debo de tener en cuenta en las esdrújulas y las sobresdrújulas es su sílaba tónica. ¿Ya? Ahora, ¿a qué llamamos tildación? ¿Sí? ¿A qué llamamos tildación diacrítica? Miss, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿A qué llamamos tildación diacrítica? Miss, cuando se escriben palabras con una sola sílaba. Son la tildación de términos de una sola, Sí. de Sílaba. una sola sílaba. ¿Ya? A ello nos vamos a referir. Muy bien. Entonces a ello llamamos la tildación diacrítica, ¿no? El de, el, mi, tú, si, de, ¿cierto? Muy bien. Entonces es fundamental conocer e identificar correctamente dónde lleva la tilde, sí, ya para poder tildar correctamente. Ahora, muy bien. Conociendo ello, el día de hoy vamos a hablar de los famosos signos de puntuación. A ver, ¿quién me podría manifestar cuántos signos de puntuación creen que hay? Miss, está la coma, punto y coma, punto, punto suspensivo, dos puntos, paréntesis, raya, comillas. Muy bien, hay una gran variedad de signos de puntuación, ¿cierto? Es fundamental conocer. ¿Por qué? Porque si yo no hago un uso correcto de los signos de puntuación, ¿qué va a pasar? Va a suceder de que mi mensaje o la oración que yo formule esté mal, se encuentre con error y se someta a diversas interpretaciones, ¿ya? A diversas interpretaciones que tengan diferente significado o un significado incorrecto, ¿ya? ¿Nos ayudan? Sí. No todos los signos de puntuación se usan para un mismo fin, para una misma forma, sino se usan para diversas situaciones y contextos. ¿Ya? Diversas situaciones y contextos. Vamos a ver cuáles son esos signos de puntuación. ¿Ya? A ver. Yo tengo los famosos signos de puntuación.
el paréntesis, los corchetes, la raya, las comillas, los dos puntos, punto y coma, la coma, el punto, son diversos signos de puntuación que nosotros vamos a usar dentro de los textos u oraciones. Ya tenemos el primer elemento, que es el famoso punto. ¿Qué es un punto? El punto es aquel signo ortográfico de forma circular que va a tener dimensiones pequeñas, ¿ya? Tiene diversas características en las cuales yo las voy a usar, ¿sí? De forma diferente. Tiene dos características fundamentales. Muy bien. Entonces, el punto tiene dos características fundamentales, ¿no? Uno, que va a ser, se va a usar para señalar el final de un enunciado. Dos, se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede, ¿no? Siempre lo voy a usar pegado al último término, ¿ya? Sin separarlo. Esas son sus dos características, señalar final y escribirlo siempre sin separación del elemento que lo precede, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tenemos, dice, se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede. Estos términos pueden ser un número, puede ser una palabra o puede ser un signo. Y yo siempre la debo de escribir pegado a ello, ¿ya? Vamos a hablar del primer tipo de punto. Sabemos muy bien que hay una diversidad de tipos de punto, ¿ya? Uno de ellos es el punto seguido. Nosotros usamos, por ejemplo, los diversos tipos, los puntos, pero no cumplen una sola función. Tenemos el punto seguido. ¿Para qué yo uso un punto seguido dentro de una oración? Para separar oraciones que desarrollen un mismo tema, que contengan, se podría decir, una misma información, ¿ya? Para eso yo uso el punto seguido, para separar oraciones que desarrollen un mismo tema, una misma información, ¿no? Por ejemplo, si te estoy hablando sobre la definición de la comunicación, muy bien, mi texto puede tener dos párrafos, pero en uno solo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a hablar sobre las definiciones de la comunicación. Ahora, si yo quiero pasar ya a hablar sobre las características de la comunicación, por ejemplo, ya no hablaré del punto seguido, sino del punto aparte. Muy bien. Entonces, es el punto y aparte, ¿no? ¿Que va a servir para qué? Va a servir
para poder identificar una idea de otra, ¿no? Por eso les decía, si yo quiero seguir hablando de la definición, ya, y quiero pasar a hablar sobre las características de la comunicación, ya no usaré un punto seguido, sino voy a utilizar el punto y aparte, ¿ya? Y para dar por finalizado la oración o el texto, emplearé el punto final para indicar qué cosa, la culminación del texto, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí, Miss. Sí. Todo claro, profesora. Muy bien. Sí, Entonces, profesora. esos son los 3 tipos de punto y cuándo yo las debo usar. Ahora, hay diversas indicaciones que nos van a dar de acuerdo a cuándo yo usar y cuándo no usar el punto. Uno, no se debe de colocar, dice, puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué creen que no deberíamos de colocarlo después de estos signos? Chicos, ¿por qué creen que después de los signos de interrogación y de exclamación yo no debo de usar los puntos? ¿Cuál creen que sería la razón? Porque no lleva. ¿Cómo? Porque se estaría separando la oración. ¿Porque se estaría separando la oración? ¿Será esa la razón? Porque continúa mi operación, tendría que tener punto aparte para poder separarlo. No es esa la razón. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuál es el formato, cuál es la característica de un signo de interrogación. Mejor dicho, ¿cómo es un signo de interrogación? Porque tiene que continuar. A ver, nosotros conocemos el signo de interrogación. ¿Cómo es? ¿Saben cómo es, chicos? Se utiliza con una pregunta, se cierra y se abre con una pregunta. Claro. Pero un signo de interrogación es de este tipo. A ver, observen, ¿ya? ¿Están observando? Es Sí, de esta estamos forma. Sí, observando. profesora. Ya, muy bien. Entonces, de ese tipo. Entonces, ¿qué tiene al finalizar para cerrar? Claro está, abre y al final cierra. Y al finalizar tiene un punto, ¿cierto o no? Sí. 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 Entonces, si yo le coloco punto después de este signo o del signo de exclamación también, ¿qué va a pasar? Es como si estaría
redundando la información. Es como si yo dijera, ¿no? Y, o Juan, Juan. Es lo mismo con las palabras que con los signos. Estaría redundando. ¿Ya? Entonces, es por ello que yo no puedo colocar después de los signos de exclamación y de interrogación puntos. ¿Me dejo entender? Sí, 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 Miss. Sí, sí. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿cuándo más yo no debo de hacer uso de los puntos? Después de los títulos o subtítulos, ¿ya? Porque recuerdo, yo uso los puntos para poder, uno para el punto seguido para poder continuar hablando del tema. Punto aparte para pasar a otro, pero no descontextualizando. Y punto final para culminar el texto de la oración. ¿Ya? En los títulos nunca yo debo de colocar los puntos. Y las siglas no se separan por puntos. ¿Por qué? ¿Por qué las siglas no se separan por puntos? Continúas nomás, Miss. A ver, primero, ¿qué es una sigla, chicos? A ver, ¿quién me puede decir qué será una sigla? Es que ha dicho, no entendí bien. ¿Qué es una sigla? Una sigla no es que siga y seguimos escribiendo más adelante, ¿sí o no? No. Profesora, siglas no son abreviaturas. Exacto, las siglas son las abreviaciones de las palabras o nombres de organizaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las siglas del término Organizaciones de Naciones Unidas? Formadas por un conjunto. Profesora, es el ONU. Exacto, es la ONU. ¿Y de Policía Nacional del Perú? PNP. Exacto. Entonces, si yo le coloco puntos para separarlos, ¿seguirán siendo siglas? Mm, No, Miss. no. No, Miss. ¿Mm? No, Miss, porque son son abreviaturas, Miss, y si le ponemos puntos, eso ya no sería, pues. Exacto. ¿Ya? Ya no serían siglas, porque es como si yo estaría diciendo, ¿no? Policía, punto, nacional, punto, del Perú, punto. Pues no tendría lógica, ¿ya? Entonces en las siglas o títulos, digo, las siglas nunca se van a separar por puntos. Ya eso hay que tener en cuenta siempre. Ahora, los dos puntos. ¿Qué es cuando yo uso los dos puntos? Es un signo que se va a escribir pegado a la palabra o signo que también lo antecede. Todos los signos de puntuación se van a escribir de esa misma forma, ¿ya? Y que van a estar separados por un espacio de la palabra. Detienen el discurso, ¿para qué? Para llamar la atención sobre lo que
sigue, ¿no? Para ello yo uso los dos puntos. Ahora, ¿cuándo yo uso? Uno se utiliza para enumerar en estilo directo, en títulos o epígrafes y en cartas y documentos. En enumeración, por ejemplo, cuando yo digo María compra, dos puntos, zanahoria, lechuga, tomate y zapallo. Lo utilicé para nombrar las verduras que María compra. Estilo directo hace referencia a la frase dicha por otra persona, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, Sócrates dijo, dos puntos, solo sé que nada sé. Entonces, estilo directo. En títulos y epígrafes. Títulos, ¿no? O mejor dicho, que van a ser significativos. Y en cartas y documentos, ¿no? Como cuando yo digo solicito, dos puntos, y manifiesto lo que voy a solicitar, ¿no? O en oficios, ahí hago uso de los dos puntos. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo claro sobre los puntos? Sí, mi, sí, todo, sí, sí hemos entendido. Muy bien. Ahora tengo a la coma. La coma siempre la voy a usar para indicar una pausa. ¿No? Es un signo que va a delimitar unidades lingüísticas y se va a escribir siempre pegada la palabra al signo que lo precede, al igual que el punto, ¿no? Todos los signos de puntuación en sí se van a usar para eso. Sí, Hay Miss. diversos tipos de coma. Uno de ellos es la coma vocativa. La coma vocativa va a usarse o sirve para qué? Para invocar, para llamar o nombrar con más o menos énfasis, ¿no? Cuando yo digo, Lucía, escúchame. Lucía, coma, escúchame, ¿cierto? Y la numerativa es para separar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo mencioné hace un momento, ¿no? María compra lechuga, tomate, zanahoria y pepino. Ahí he usado la coma numerativa, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, la coma explicativa, ¿no? Se utiliza para qué? Para encerrar los incisos explicativos de una oración, cuando yo quiero fundamentar, explicar. Por ejemplo, cuando yo digo, la mujer cansada le devolvió la mirada. Esa coma que yo he usado entre que está encerrando cansada es una coma explicativa. ¿Por qué? ¿Qué estoy explicando? En esa oración, chicas, ¿qué estoy explicando? En la mujer cansada le devolvió la mirada. ¿Qué estoy explicando ahí? Que la mujer estaba cansada. Exacto, que la mujer se encuentra cansada, ¿ya? A ello estoy indicando. Entonces, ¿qué tipo de coma estoy usando ahí? Coma explicativa. Ahora, el otro tipo de coma que yo voy a hacer uso va a ser la coma elíptica. ¿Para qué se usa una coma elíptica? Para reemplazar una palabra o frase que se ha omitido. Mejor dicho, para yo omitir a los verbos, para ya no redundar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué palabra he omitido? ¿O qué palabra ya no estoy repitiendo? Comió. Exacto. Porque si yo hubiese colocado comió, ¿cómo diría mi oración? ¿Cómo se leería? Se leería, Esdras comió pan con jamón y José comió pan con tamal. Ujú. Y ahí estaría redundando. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve? Para evitar la redundancia. Entonces, como elíptica yo las uso
para poder reemplazar aquí al verbo. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Todo claro Sí, hasta ahí? Sí, Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien. A ver, Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. excelente. A ver, Lacey Rojas. Lacey, ¿me escuchas? Sí, Miss. A ver, Lacey, ¿me puedes brindar o elaborar ahora un ejemplo, una oración haciendo uso de la coma explicativa? Una oración, ¿no? Sí, una oración así corta, como en el ejemplo. A ver. ¿Con cualquier nombre? Con la coma explicativa. Mm, Johnny comió muchos tallarines rojos. ¿Ahí en qué parte estaría yendo tu coma explicativa? En tallarines, Mm, ¿Qué estarías explicando ahí? Lacey, Miss, ¿qué estarías explicando ahí? la coma explicativa. Por eso, dentro de tu oración, ¿qué estarías explicando? Que Johnny comió tallarines. Es como si tú me dijeras, Johnny, tallarines, ¿así sería? No, Johnny comió muchos tallarines. Ahí no estás usando la coma explicativa, porque tú usas coma explicativa para fundamentar o detallar alguna información referente al sustantivo, como en el ejemplo. La mujer cansada te devolvió la mirada. Entonces, ¿qué estoy explicando? ¿Qué estoy caracterizando? Que la mujer, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la mujer, según esa oración? Cansada. Cansada. ¿Ya? Es esa la forma. Entonces, ¿queda claro? Sí, ¿Sí? Muy bien. sí. Ahora, Melanie Fernanda Cepida Aguilar. Sí, Miss, le escucho. A ver, una fácil. Un ejemplo con coma elíptica. Eh, yo veraneo en Varadero, Sofía en Cancún y María en Lima. ¿Ya? ¿Qué palabras omitido? Veraneo o veranear. Ujú, exacto. Muy bien, entonces queda claro, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, muy bien, chicos. Entonces, de esa forma, yo uso las comas. Ya espero que de ahora en adelante la practiquen, ¿no? Recuerden los diversos tipos de coma que es fundamental, ¿no? Tengo la coma vocativa, que va a ser para enfatizar al oyente, al hablante, coma enumerativa, que sirve para enumerar, coma explicativa, que sirve para explicar, y coma
elíptica, que sirve para omitir verbos dentro de una oración y así evitar la redundancia. ¿Y chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro, profesora. Muy bien. Todo Espero claro, sinceramente claro, que me hayan profesora. podido entender y comprender el tema del día de hoy. Sí, si no hay consultas, no hay dudas. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.